Bueno, Alberto, realmente el primer concepto que nos queda después de la charla es este tan fácil de entender y de ver, que es el efecto radiador tapado, algo que, Sí, que sí, con sí. los cultivos de servicio se viene hablando mucho, ¿no? Sí, sí, vos sabés que, digamos, hablamos, recién pusimos 3 o 4 ejemplos de por qué introducir cereales de invierno o leguminosas, digamos, como cultivos de cobertura dentro de lo que es el sistema de producción. Y hay distintos objetivos, por supuesto, ¿no? Y uno de los objetivos es cuando vos ves que frente a una lluvia de 30, 40 milímetros, el suelo ya comienza a encharcarse un poquito, el agua está demorada ahí en la superficie esperando el turno para ingresar, porque le faltan parte de cañería, digamos, que ha ido perdiendo el suelo, que esa cañería que tendría que estar en forma vertical a veces se nos acuesta un poquito, entonces el tiempo, digamos, que tarda en entrar una lluvia aumenta. O sea, a veces vos decís 30 milímetros, a lo mejor en 40 minutos entran. Y a veces para esos mismos 30 milímetros en algunos suelos necesita 80 minutos, no 40. Entonces, cuando sucede esto, lo asimilamos, digamos, a aquel radiador, digamos, que porque no le falta agua, pero porque se tapa, el motor levanta temperatura y se nos puede fundir. Y a veces pasa esto, que aún lloviendo, aún con lluvias, a veces hay cultivos que se entregan. Cultivos, digamos, que les llega, digamos, el estrés y que no pueden afrontar, digamos, un golpe de calor o temperatura. ¿Por qué? Porque al estar el radiador tapado no circula el agua, no la pueden obtener en la cantidad que la necesitan y el cultivo se entrega y se le funde el motor, se funde el maíz, se funde la soja, se funde el girasol, ¿no es cierto? Entonces es un ejemplo muy didáctico, digamos así, que queremos porque el productor esto enseguida se da cuenta y bueno, la pregunta que viene es cómo destapo el radiador. Y es ahí donde hay estrategias a partir de los cultivos de cobertura, a veces solos, pueden destapar cierto tipo de radiador, pero a veces necesitan el auxilio de lo que puede ser una labor mecánica, digamos, sobre todo vertical, tipo cultiví, paraprobo, subsolador, lo que sea, a veces el mismo cincel, que abre mecánicamente algo que está muy cerrado y al mismo tiempo se le incorpora un centeno, un triticale como cultivo de cobertura para que biológicamente pueda darle estructura y armazón a eso que con el fierro abrimos. Entonces, sí, a veces el pasaje del implemento mecánico solo abre el suelo, pero las lluvias posteriores, si no hay algo que lo contenga ese suelo, se vuelve a recompactar nuevamente y esos poros se pierden. Bueno, los más, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, fundamentalistas dirían, esa labor mecánica hay que hacerla por no tener el tiempo, la paciencia y lo que podría haber hecho una leguminosa, por ejemplo, con el tiempo, ¿no? Claro, en realidad, si vos me decís el mejor tratamiento son las pasturas perennes. Las pasturas perennes históricamente, primero, la naturaleza puso paspoa, flechilla, digamos, especies gramíneas perennes que sostuvieron, digamos, la naturaleza lo pensó así y puso esas especies en los ambientes naturales. Nosotros lo que hemos hecho es prescindir por ahí, por la rotación, por el sistema de producción, del efecto, digamos, de las raíces perennes. Por ejemplo, te cuento, una pastura en el primer año, una pastura perenne puede tener 8 toneladas de raíces en el metro, y al segundo o tercer año puede llegar a 12, 15 toneladas de raíces en el primer metro de profundidad, por hectárea. Mientras que los cultivos anuales raramente pasan las 5 toneladas y encima un cultivo anual que no está presente los 12 meses del año como una pastura, sino que a lo mejor está 4 o 5 meses nada más ocupando el suelo. Entonces el efecto acumulado de esta distancia que se genera en la cantidad y en el tiempo de ocupación ha hecho que algunos radiadores se vayan tapando de a poco, ¿no? Entonces hoy, ¿qué queremos hacer? Es parte de ese tiempo que no estamos usando y que está libre de 5 o 6 meses de barbecho, usarlos con alguien que nos ayude a destapar, como en este caso los cultivos de cobertura, ¿no es cierto? Bueno, tiró una frase muy linda 2300 años atrás, ¿no? Virgilio, yo lo uso mucho esto a veces para recordar que el hombre siempre, aunque no entendía los procesos, no sabía qué pasaba, observando, se daba cuenta, digamos, que cuando había un barbecho, un tiempo de descanso donde acumulaba agua y nutrientes, el cultivo que seguía andaba mejor. Entonces esto Virgilio decía, en verso lo decía, ¿no?
es necesario el descanso perezoso de los suelos que durante un tiempo deben permanecer en baldío reposo. Este era el barbecho. Si todo cultivo que estaba en un lote que estaba en baldío reposo, que se había hecho la siesta, funcionaba mejor. Y después, en cuanto a la rotación, de esto que estamos viendo, que la villa, que la alfalfa, él decía, donde rubia cabellera cosechó tu mano, que tu otra mano ponga habichuelas. Es decir, gramínea y leguminosa, la rotación por el aporte de nitrógeno por fijación biológica. No lo sabían en los procesos esto, pero sí sabían, digamos, por observación, que cuando en la rotación, después de una leguminosa, venía una gramínea, esa gramínea daba más rendimiento. Y cuando el suelo estaba descansado, ¿no es cierto?, los cultivos rendían más. ¿Por qué? Porque tenían más agua al suelo, más nutrientes, ¿no es cierto? Vos fíjate, 2300 años, ¿no? Y seguimos hablando de los mismos procesos, digamos, hoy con más datos, con más fundamento, pero siguen ocurriendo, porque los procesos biológicos no han cambiado. Lo que hemos cambiado nosotros, que hoy podemos entender o aprender o interpretar mejor los procesos que ocurren, pero los procesos siguen siendo lo mismo. La leguminosa que antes fijaba nitrógeno hace 2300 años sigue fijando nitrógeno ahora, ¿no es cierto? Bueno, y por supuesto, toda esa intensificación que hemos hecho, usted también la ejemplificaba de una manera muy sencilla de entender, que es, si alguna vez tuvimos 5 carriles para entrar, hoy tenemos 3 y hay que ver cómo recuperamos esos 2 que nos falta para que justamente los tiempos sean los que cambien. Claro. Hoy decíamos que a veces, si uno te pregunta, ¿no es cierto?, cuánto estás, qué sé yo, no sé, estás entrando a Buenos Aires y te falta, no sé, estás 60 kilómetros, ¿cuánto tardás? Y en 1 hora llego. Y resulta que, claro, en 5 carriles libres llegás en 1 hora. Ahora, si hay un accidente o algo y se cortan 2 carriles, un piquete, lo que sea, se cortan 2 carriles, ya no llegás en 1 hora, llegás en 2 horas. Y a veces eso es lo que le pasa al agua para entrar. Cuando me faltan autopistas, me faltan poros para que el agua ingrese, yo necesito más tiempo para que la misma cantidad de lluvia, los mismos milímetros entren en el suelo, necesito más tiempo. Y eso es lo que nos está, esta especie de, ¿no es cierto?, de ejemplos muy sencillos, son fáciles, digamos, de interpretar, de procesos que indudablemente que son muy complejos. Desde el punto de vista biológico, físico y químico, los procesos son complejos, pero uno lo puede asemejar a estos ejemplos, como decís vos, digamos, que nos permiten entender qué debemos hacer para destapar, digamos, de alguna manera esos carriles que se están tapando. ¿Para qué? Para que la misma lluvia me genere igual o más rendimiento.